¿Qué está sucediendo en México con el resultado de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio? ¿En qué manera un nuevo régimen político va a traer condiciones adversas o favorables para el avance del Evangelio? Se sintió un impresionante entusiasmo para participar en estas elecciones, se sentía una gran expectativa de cambio para determinar el futuro de nuestro país. Después de que también el cierre de campaña de la oposición con la famosa marea rosa que convocó a miles y miles de personas que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México de una manera que no se había visto, en contraste con el cierre de campaña de la candidata del gobierno, que se veía cómo iban acarreados, cómo no lograron llevar tanta gente, que además financiaron para que llegaran de todas partes del país. Pero lo que hizo Marea Rosa al convocar a los ciudadanos que desean que México siga siendo un país democrático, de libertades, donde se respete la ley, se respete el derecho al voto, se respete la libertad de pensamiento, de expresión. Fue impresionante cómo vimos ahí, cómo en verdad eran personas que estaban acudiendo con una convicción personal, no había acarreados, y fue, bueno, impresionante las tomas que se vieron de cuánta gente llegó. Así que había una gran expectativa de cambio y por eso el resultado favorable al gobierno, a López Obrador y a Morena, pues nos sorprendió y nos hizo a muchos de nosotros sentirnos tan dolidos por nuestro país. Para muchos en la Iglesia de Jesucristo, pastores y líderes espirituales, pareciera que da lo mismo quien gobierne nuestro país, que una vez que han terminado estas elecciones, pareciera no tener sentido hablar de este tema, o peor aún, muchos piensan que es lo mejor que le pudo haber sucedido a México. Sin embargo, lo que muchos podemos sí percibir en el ámbito espiritual es que viene un desafío tremendo al ser amenazada la democracia y las libertades que hemos tenido hasta ahora en México y que nos han permitido dar a conocer a Jesús, predicar el Evangelio, llegar a los que todavía no le conocen. Este desafío viene de la continuidad de un gobierno antivalores, anticristiano, que ha venido destruyendo la democracia y amenazando las libertades que les permitieron llegar al poder para promover y encaminar al país en una forma de dictadura en la cual teniendo poder absoluto seguirán promoviendo sus intereses personales, nueva clase política más corrupta de lo que nunca antes habíamos visto en México, para seguir gobernando nuestro país con injusticia, con mentira, con engaño, abrazando la violencia criminal que ha dado al narcotráfico el control territorial de más del 30% de nuestro país y que irá en aumento con la extorsión y el derecho de piso en las comunidades, a los empresarios, a los agricultores, y que ha hecho de este el sexenio más violento en la historia de nuestro país. Es el desafío de un gobierno antivalores, anticristiano, que ha venido legislando y aprobando leyes a espaldas de la sociedad, leyes de ideología de género en contra de principios y valores de la vida y de la familia, el aborto y contenidos educativos que están lastimando la conciencia de esta nueva generación de niños y de jóvenes, así como cancelando el derecho de los padres a educar a sus hijos. Así que en este nuevo episodio de esta serie Redefiniendo nuestro llamado, he titulado El desafío de los justos. Voy a exponer nuevamente la importancia de entrar en una nueva cultura de participación ciudadana por la causa del Evangelio, a fin de que como Iglesia de Jesucristo cumplamos nuestro llamado de ser una luz que alumbre en la oscuridad y ser sal para la tierra, la influencia que determina el futuro y el destino de nuestra nación en estas nuevas condiciones políticas y sociales. Así que el llamado a poner primeramente el reino de Dios y su justicia consiste en abandonar nuestras preferencias electorales, nuestras divisiones por razones políticas y ser una influencia por razones espirituales. Por la causa del Evangelio, lleguemos a ser uno y de esta manera podamos tener influencia en nuestra nación para detener la corrupción, ser sal para la tierra. En estas elecciones vimos cómo muchos en la Iglesia de Jesucristo han comenzado a despertar
y darse cuenta que no podemos continuar ajenos e indiferentes a lo que sucede en nuestro país, sino que Dios nos ha llamado como Iglesia de Jesucristo y ser una bendición para México, promoviendo los principios y valores del reino en todo ámbito de influencia en nuestra sociedad, haciendo que la cultura de Jesús y la sabiduría de Dios transforme la sociedad en que vivimos. La Biblia nos declara en Proverbios 29:2, dice ahí que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando el impío domina, dice, el pueblo sufre. En la estadística de población en nuestro país, en el año 1980, tan solamente 3 personas de cada 100 declarábamos ser cristianos. Para el año 2000 había aumentado la estadística a 7 de cada 100 personas y hoy en día, a partir del año 2020, estamos hablando de más del 11% de la población en México declaramos ser cristianos. 1 de cada 10 personas en nuestro país hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Así que este es el tiempo del dominio de los justos. Este es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en nuestro país. En este nuevo episodio, es el episodio número 6, le he titulado El desafío de los justos. Voy a exponer 2 principios básicos para entender bajo estas condiciones políticas y sociales cómo es posible que nosotros hagamos avanzar la causa del Evangelio. Número 1, identificando el rechazo de Dios a toda injusticia. Y número 2, entendiendo acertadamente la voluntad de Dios para cumplir nuestro llamado en estas nuevas condiciones políticas y sociales en México. Soy Sergio Miranda Vite, he sido pastor por casi 40 años, tengo un llamado como apóstol, soy licenciado en economía, participé como candidato ciudadano pro vida y pro familia en la elección del 2021 como candidato a diputado al Congreso del Estado de Querétaro. Te invito a compartir con tus contactos. Redefiniendo nuestro llamado, elección 2024. Este es el llamado a la Iglesia de Jesucristo a una nueva cultura de participación ciudadana por la causa del Evangelio, a fin de cumplir nuestro propósito como Iglesia de Jesucristo en estas nuevas condiciones políticas y sociales que hay en México, de ser luz del mundo y sal para la tierra, para ser la influencia que determina el futuro y el destino de nuestra nación. Por esa razón es necesario abandonar nuestras preferencias electorales, nuestra división por razones políticas y ser uno y primeramente promover la causa del Evangelio. Pastores y líderes espirituales no podemos entrar en la política como si esto fuera un negocio o para un beneficio personal o promover nuestros intereses personales, sino la razón por la cual nosotros debemos entrar en este ámbito de influencia en la sociedad es para que prevalezca la cultura del reino y para que los que gobiernan en cargos públicos lo hagan bajo el temor de Dios y lo hagan con la sabiduría que viene de parte de Dios, con los principios y valores del reino. Este es el episodio número 6, el desafío de los justos, en esta serie Redefiniendo nuestro llamado, elección 2024. Vamos a tomar entonces este primer principio para exponer a través de este episodio cómo podemos cumplir como iglesia nuestro llamado de ser luz para el mundo y sal para la tierra. Así que principio número 1, el rechazo de Dios a toda injusticia. Es importante que nosotros usemos el discernimiento que la sabiduría de Dios nos ha dado y que nos permite identificar la injusticia en todo ámbito de la sociedad, así como ocurre ahora en esta elección. La Escritura nos habla de qué manera Dios rechaza la injusticia en la sociedad y en la nación. En esta Escritura de Segundo de Crónicas 19:6 nos habla del rey Josafat, cómo trajo avivamiento a la nación de Israel, y dice la palabra cómo él venía recorriendo la tierra y llamando a la nación a volverse a Dios y volverse a la ley de Dios. Así que él estaba dando instrucciones a los jueces que él estaba estableciendo en todo el país, diciendo: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana.
Así que hace una distinción. Es diferente la justicia de Dios a la justicia humana. Así que aquí la Escritura nos hace una distinción entre la justicia que proviene de Dios, que es una justicia de acuerdo a la verdad, y es para traer bien y para traer, por tanto, bienestar a la sociedad, de la justicia humana que puede aparentar a ser justa o hacer lo correcto y sin embargo es contraria y es diferente a la justicia de Dios. Dice entonces, por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Este es un principio no solo para jueces, sino para todos los que gobiernan y están en cargos públicos, así como los que legislan. Dice que deben ser cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Aquí podemos ver claramente que Dios está hablando que hay un discernimiento que Él nos permite identificar y diferenciar lo que está bien de lo que está mal. La palabra también nos ha dicho que no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aún pueden leyes ser aprobadas y dar legitimidad a la injusticia y a la maldad que hay en la sociedad en que vivimos. Así que el que algo sea aprobado por la ley no quiere decir que sea correcto ni esté de acuerdo a la justicia de Dios. Así que en principio tenemos que normar nuestro criterio en nuestra relación con los que gobiernan, identificar cuando están gobernando con injusticia para denunciar de injusticia e ir en contra de la justicia y reclamar que la justicia de Dios sea lo que prevalezca en nuestra sociedad. Dice, Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra. Aquí nos está hablando entonces de corrupción. Aquí nos está hablando de cómo los que gobiernan pueden hacerlo solamente beneficiando o en favor de sus propios intereses personales, o lo pueden hacer para beneficio de ciertos grupos en la sociedad. Dice, o que le den razón a alguien a cambio de dinero, claramente nos está hablando de toda clase de corrupción, donde o dinero o amenazas u otros medios, los que gobiernan, pueden hacer que prevalezcan sus decisiones aún en contra de la sociedad. Así que aquí estamos viendo cómo la injusticia de Dios va a rechazar la corrupción, la mentira, el engaño y toda forma de gobierno que haga que las personas se sometan y se subordinen a las decisiones de los que gobiernan. Dice, Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. En Romanos 1:18, Dios nuevamente habla en contra de la injusticia y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Nos está hablando de una conducta inmoral que aplica a la vida personal, pero también a los que gobiernan, y que desde luego los que gobiernan en su vida personal estén, como dice aquí, atestados o llenos de toda injusticia cuando gobiernan. Y nos está hablando de avaricia, de maldad, toda maldad que tiene que ver con mentir, con engañar al país, con corrupción. Nos habla llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Así que Dios declara a través de su palabra cómo Él está en contra y cómo hay una ira de Dios que viene revelándose desde el cielo en contra de toda injusticia y de toda impiedad. Dice que esta injusticia que prevalece en nuestra sociedad es por causa de hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto aplica a la vida personal. Sabemos que el libro de Romanos es un tratado donde se expone en qué consiste la salvación y en primer lugar nos lleva a reconocer que necesitamos la salvación de Dios por cuanto el hombre es injusto y por cuanto el hombre ha sido gobernado y ha estado bajo el dominio de la esclavitud del pecado. Pero este es un principio también que aplica de manera personal a los que gobiernan. Así que dice que los que actúan con injusticia y con impiedad, es decir, que no están considerando el temor de Dios, que no están considerando a Dios en las decisiones que toman, dice que se trata de hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí podemos ver que Dios está poniendo un contraste entre la justicia que viene de la verdad y la injusticia que detiene la verdad. Así que este es un discernimiento que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia de Jesucristo y nos pone hasta adelante de la sociedad en que vivimos, porque nosotros sí tenemos la capacidad de parte de Dios, por su sabiduría y por su amor, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal.
para no llamar a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno. Así que la Escritura nos declara en Mateo 5, verso 13, esta declaración poderosa del Señor Jesucristo para identificar nuestro llamado en la sociedad en que vivimos, cuando Él dice, aquí dice que ustedes son la sal del mundo. Pero si tú ves, el Señor está hablando de la sal de la tierra y la luz del mundo, hace una distinción, porque la luz del mundo está hablando de un ámbito espiritual, donde este mundo, este cosmos de la palabra griega que traduce mundo, está en tinieblas y bajo un engaño de la maldad. Pero la sal es para la tierra. Así como la luz alumbrará en un ámbito espiritual, la sal hará bien a la tierra, hablando de la vida terrenal, hablando de la forma en que vivimos en la sociedad o en la nación. Dice que nosotros tenemos un llamado a ser la sal, porque nos está diciendo que la sal es lo que da sabor y hace que en medio de toda circunstancia la vida tenga sentido y propósito, pero como se sabe desde la antigüedad, la sal tiene propiedades que hacen que la corrupción se detenga. Así que cuando nos está diciendo a la iglesia que tenemos un llamado a ser la sal para la tierra, no para el mundo, sino para la tierra, para la sociedad en que vivimos, en cuanto a la cultura y la manera de vivir, nos está diciendo que nosotros tenemos el poder y la autoridad dada por Dios de detener la corrupción, la maldad, la mentira, el engaño, la violencia en la sociedad en que vivimos. Y en primer lugar, cumplir un llamado profético de denunciar esta maldad ante la sociedad y exponer la verdad que viene de Dios y exponer lo que realmente nuestra sociedad necesita para que esta sea una sociedad donde haya paz y donde no haya violencia. Entonces el Señor Jesús declara, si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Y ese es el peligro en que estamos ahora la iglesia, en donde muchos en la iglesia de Jesucristo, pastores y líderes, no quieren tomar este llamado para hacer sal, porque el Señor dice, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Así que tenemos que nosotros tomar este llamado. Dios nos está llamando a ser sal para la tierra y entrar en ese ámbito de la sociedad, entrar en ese ámbito de los que gobiernan, de la política, para llevar los principios y valores del reino y hacer que la sal que proviene de la presencia y de la palabra de Dios detenga la maldad y la corrupción. Así que el Señor nos está hablando de la injusticia y de la importancia de ser sal para la tierra y por tanto preservar nuestra sociedad y apartarla de toda maldad, de toda mentira y de todo engaño. Así que cuando hablamos de injusticia, voy a referirme ahora a cómo este principio aplica a lo que ha sucedido en México con el resultado de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio. Este es en conclusión, en lo que es la luz que nos da la palabra, podemos darnos cuenta que el resultado de la elección es que como han gobernado, los que gobiernan así seguirán gobernando el país, pero ahora con poder absoluto para servir sus intereses personales y de nuevo grupo mafioso, con toda injusticia, mentira, engaño, que es injusticia. La mentira y el engaño es injusticia. La corrupción, es decir, utilizar los cargos públicos para servir intereses personales, para enriquecerse, es injusticia. Abrazando la violencia criminal y la maldad. Es injusticia que no se detenga la violencia criminal de los cárteles del narcotráfico. Es injusticia que no se castigue a los que cometen asesinatos, a los que están cometiendo feminicidio, a los que están reclutando a jóvenes para el narco o están cometiendo toda clase de violencia en las comunidades. Como se sabe ahora en México, hay comunidades que se han desplazado, han abandonado, huyendo el lugar en donde viven por causa de las amenazas de los grupos delincuenciales y por causa de la extorsión y el derecho de piso. Hay entidades como Guerrero que se sabe que la gente paga para todo extorsión, en todo, pequeños negocios, en cualquier aspecto, la sociedad está pagando derecho de piso. Hemos escuchado que incluso en los municipios donde el narco asesinó a candidatos, a todos los candidatos de todos los partidos, para dejar ahí solamente a su
propio candidato, lo que hacen también es cobrar extorsión a los municipios que ahora y de manera creciente estarán pagando una cuota a las organizaciones delincuenciales de delincuentes, a los cárteles del narcotráfico, que estarán tomando durante estos años un creciente control territorial de nuestro país. Hoy se estima que el narcotráfico tiene el control del 30% del territorio de nuestro país. Hay entidades que se sabe que están totalmente gobernadas por el narcotráfico, donde no hay ley y los que gobiernan son solamente una apariencia. Así que la injusticia que está prevaleciendo en nuestro país nos permite darnos cuenta que como han gobernado, van a seguir gobernando los que han gobernado nuestro país. Va a seguir una escala terrible en México de violencia criminal. México ya se ubica como uno de los países donde más muertes hay en el mundo, como si fuera un país en estado de guerra. Continuará la corrupción sin freno, a pesar de investigaciones periodísticas que han ofrecido pruebas de audio y documentación oficial donde se puede probar la corrupción que ha habido en el círculo cercano a López Obrador, así como su propia familia. Esta corrupción seguirá sin freno, seguiremos escuchando de escándalos de corrupción donde los que gobiernan ahora estarán nuevamente siendo evidenciado cómo se enriquecen y cómo utilizan los cargos públicos para seguir gobernando con poder absoluto a favor de sus propios intereses. Seguirá la mentira y el engaño, pero sobre todo gobernarán con poder absoluto en su propio beneficio y de sus intereses personales para destruir la democracia a través de la cual ellos llegaron al poder, así como nuestras libertades que les permitieron llegar al poder para perpetuarse, como ya ha sucedido en Venezuela y en Nicaragua. Llegaron para quedarse. Por esas razones que ahora lo que está por decidirse en México es si las reformas, las 18 reformas a la Constitución que está presentando López Obrador para que sean aprobadas en el mes de septiembre, un mes antes de que él deje el cargo de presidente de la República, sean aprobadas para de esta manera tomar el control absoluto, hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, estén subordinados a los intereses del partido político hegemónico dominante que hoy tiene poder absoluto en nuestro país, en la Cámara de Diputados, y está por resolverse si tendrán mayoría calificada en el Congreso, así como en el Senado de la República. Desde luego, la destrucción del INE en el sentido de que ya no será el árbitro electoral que hemos conocido, sino estarán ahí nombradas personas que estarán subordinadas a las decisiones de quien gobierna la presidencia de la República. Todo con el fin de perpetuarse en su propio beneficio y de sus intereses personales, como ya ha sucedido en Venezuela y en Nicaragua. La elección que se llevó a cabo en México el pasado 2 de junio ha sido una elección donde ha prevalecido la injusticia, el engaño y la mentira. Y esto en principio porque esta ha sido una elección de Estado para legitimar un resultado fraudulento, manipulación del proceso electoral por parte del gobierno para favorecer a su candidato, a sus candidatos y a su partido. Es decir, que estas elecciones son manipuladas de tal manera que solamente, como ya se vio en México, y esto significa el comienzo del fin de la democracia en nuestro país, que gobiernen los que sigan gobernando y que cierren las puertas de la alternancia, es decir, que otro partido o la oposición pueda llegar a derrotarnos en un proceso electoral. Así que se trata de, en esta elección de Estado, de poner todo el poder del Estado a favor de una causa política por medio de una elección constitucional. O sea que utilizan la Constitución y la ley y las elecciones para imponer el resultado y por tanto hacerle creer a la sociedad que ellos han votado, pero en realidad ellos son los que han votado y han decidido quién va a gobernar el país y cerrarle la puerta a los que representan una amenaza por ser oposición, así como también amenazar o acosar a los periodistas críticos que están exponiendo, como siempre lo han hecho en nuestro país, los abusos del poder y la corrupción de los que gobiernan.
Así que una elección de Estado consiste en hacer uso de todos los recursos políticos, jurídicos, financieros y administrativos con que cuente el Estado para imponer y determinar el resultado de una elección. Esta elección ha estado llena de injusticia, no solamente porque ha habido corrupción, mentira y engaño, lo cual lo hace inmoral, sino que también ha sido una elección llena de injusticia porque resultó ser una elección ilegal, porque los que gobiernan violaron la ley y la Constitución. Los artículos de nuestra Constitución, como las leyes electorales que regulan nuestro país, los procesos electorales, prohíben a las autoridades de cualquier nivel la injerencia en las elecciones, ya sea en los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar sus candidatos o en los trabajos preparatorios de la elección y las campañas de los candidatos. Así que es evidente que desde un comienzo, desde que López Obrador adelantó el proceso electoral, dando a conocer que él iba a dirigir en Morena, en su partido, quién iba a ser su candidato, desde el principio resultó ser una elección ilegal. En realidad, la candidata del gobierno ganó porque simplemente eso fue algo que decidió López Obrador. Como vimos en su proceso de selección de su candidato a la presidencia de la República, fue en todo momento López Obrador quien tomó esa decisión y no permitió a ninguno de los que querían recibir esta nominación que tuvieran la oportunidad, como lo creyeron ellos ingenuamente, podrían ser el candidato de López Obrador. López Obrador tenía su candidata y esa fue la candidata que él puso para que representara a su partido y fue la que finalmente hizo que ganara esta elección a través de un Instituto Nacional Electoral que nunca sancionó al presidente de la República por su constante intervención desde sus conferencias todos los días por la mañana, donde se dedicaba a difamar, a atacar a la oposición, donde estaba todo el tiempo promoviendo los candidatos de su partido y su candidata para la presidencia de la República. Fue evidentemente una elección donde no hubo una competencia justa para todos, pero sobre todo fue una elección ilegal. Precisamente fue López Obrador en la oposición quien exigió que los que gobernaban no intervinieran en el proceso electoral a favor de su candidato o de su partido político. Y precisamente eso fue lo que se aprobó para que precisamente la elección fuera justa para todos los participantes y entonces el resultado no estuviera determinado por la intervención del Estado para imponer el resultado en su propio beneficio. ¿Por qué entonces ahora que López Obrador, diciendo luchar por la democracia en México, ahora que es presidente de la República, fue el primero en violar la ley y romper con lo que marca la Constitución y las leyes electorales? El INE marcó 30 intervenciones que hizo en el proceso electoral, 40 resoluciones, 17 infracciones y más de 46 medidas cautelares. Todo esto quiere decir que el INE se mostró débil y complaciente sin hacer absolutamente nada que impidiera que el presidente de la República interviniera en la elección para que el resultado le favoreciera a él y a su candidata. Esto quiere decir que entonces no hay principios y que los que gobiernan, los que han gobernado nuestro país, actúan de una manera deshonesta cuando eso les conviene. Dicen ser honestos cuando están en la oposición. Todo el tiempo López Obrador se negó a aceptar el resultado en las elecciones pasadas, tanto en el 2006 como en el 2012. Pero cada vez que la oposición reconocía el resultado que no les favorecía, es entonces que lo celebraba. Esto nos habla entonces de que los que gobiernan no tienen principios, no son honestos, ni tienen rectitud en la forma en que gobiernan. Así que el INE no mostró ninguna firmeza y determinación para hacer que esta elección se llevara a cabo de una manera justa y con respeto a la ley. Intervenciones a López Obrador en el proceso electoral, 40 resoluciones, 17 infracciones que no tuvieron ningún efecto, no pudieron detener al presidente de la República de intervenir constantemente en el proceso electoral, ni más de 46 medidas cautelares que no sirvieron para que López Obrador respetara la ley
y no utilizara su cargo como presidente de la República para promover e imponer a su candidata. Así que este ha sido un INE débil, un Instituto Nacional Electoral. El instituto no pudo cumplir con su función de ser un árbitro que asegurara que estas elecciones se llevaran a cabo de una manera correcta, cumpliendo con la ley. Porque también se sabe que la presidenta del INE y su familia han sido beneficiados y colaboran en el gobierno de López Obrador. No solo eso, sino el uso de los programas sociales, donde también el presidente López Obrador todo el tiempo en sus conferencias de la mañana estuvo haciendo propaganda política electoral a favor de su candidata, diciendo que la oposición iba a cancelar los programas sociales. El Instituto Nacional Electoral no hizo nada para detener esta propaganda mentirosa, así que de una manera sutil, de una manera engañando al país, este Instituto Nacional Electoral finalmente ha buscado la manera de favorecer los intereses de López Obrador. Eso, sino también el uso del presupuesto multimillonario para que ganara la candidata del gobierno. Nunca se rindieron cuentas ni se transparentó la manera en que se hizo publicidad a favor de la candidata del gobierno desde antes, desde hace más de un año, pero además el uso de los recursos públicos con los programas sociales. Como se ha sabido, este gobierno se endeudó con casi 2 billones de pesos para poder traer beneficios a los programas sociales y de esa manera promover el voto de los que se han beneficiado y amenazándolos de que si no votaban por Morena iban a perder la beca, iban a perder la pensión o el beneficio de los programas sociales. Por todo esto es que estas elecciones han estado llenas de injusticia, no fueron elecciones democráticas, ni libres, ni legales, como se ha sabido en el país. Hubo regiones en el país donde el narcotráfico amenazó a las personas y las obligó a votar por el partido del gobierno. Así que hubo una intervención de las organizaciones de la delincuencia organizada y desde luego 20,000 empleados del gobierno, los siervos de la nación que visitaron casa por casa desde hace años, dando a conocer a las personas que el beneficio que recibían no era por parte de Morena ni del gobierno, sino de López Obrador, promoviendo el culto a la personalidad de López Obrador. Estas elecciones, por causa de todas estas irregularidades, pudieron haber sido, se pudo haber promovido la nulidad. Y esto es algo que los que gobiernan tenían temor de que la oposición, una vez que se diera a conocer el resultado, promovieran la nulidad, porque sí había argumentos legales y jurídicos para que esta elección fuera anulada y declarada ilegal por la manera en que se llevó a cabo todo el proceso electoral. Por esas razones que causó sorpresa para muchas personas en nuestro país este resultado. La sospecha de un fraude electoral resultaba posible por las extrañas circunstancias en que se dio a conocer los resultados preliminares. Se supo después que el sistema se cayó 2 veces y que justamente después de que se cayó la primera vez había cambiado la tendencia a favor de la candidata del gobierno a la presidencia, así como la candidata como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Causó sorpresa porque el ambiente que se sentía de mucho entusiasmo para ir a votar y la expectativa de cambio en nuestro país. Fue extraño porque podemos ver aquí en estas imágenes la oposición y de hecho la candidata de la oposición declaró que ellos habían ganado la elección y que solamente iban a esperar la notificación del INE de acuerdo a los resultados que seguramente ellos tenían, porque los partidos políticos, a través de sus representantes, a través de la copia del acta de la famosa sábana, que todos los representantes de los partidos reciben en cada casilla, les permite a ellos comenzar a hacer el conteo de sus propios votos y poder saber hacia dónde va la tendencia. Normalmente en las elecciones que hay en otros países, cuando la tendencia desde el principio es desfavorable, salen a reconocer su derrota y salen a felicitar al candidato que
ellos saben que va a ganar la elección porque tienen esa información de primera mano. Pero aquí lo que resulta extraño es que después, antes de las 12 de la noche, cuando todavía no habían acabado de computarse los resultados, los primeros resultados preliminares, aparece la candidata de la oposición y se ve en sus rostros un cambio muy extraño. Por eso mucha gente piensa que hubo un fraude electoral o que ellos fueron amenazados o que algo sucedió que no han podido explicar, porque es muy extraño el contraste de primero verse triunfalistas y felices por la victoria y luego aparecer pues como si se hubiera muerto alguien, porque evidentemente algo sucedió. Y por lo menos aquí lo que se puede apreciar es que en la oposición no tuvieron la capacidad de dar respuesta a todas las irregularidades y a toda la forma en que se violó la ley para llevar a cabo estas elecciones. Un contraste muy grande entre esta oposición que sale, dice, reconociendo su derrota, y aún la candidata de oposición felicitando a la candidata del gobierno sin haberlo hablado antes con todo su equipo de campaña o haberlo expresado a los partidos políticos que la apoyaron. Ocasionó conflicto entre ellos, como se supo después, pero sí, el resultado de esta elección tenía que haber sido impugnado, tenía que haberse declarado la nulidad de esta elección por todas estas irregularidades y por tratarse de una elección de Estado. Así que lamentablemente esta oposición no supo defender el voto de los millones de personas que votaron por un cambio en México, no tuvieron la habilidad, no tuvieron la habilidad política, no tuvieron la sabiduría para enfrentar esta situación y al contrario, ellos acabaron finalmente subordinándose a todo un proceso electoral que violó la ley y que estuvo lleno de injusticia, de mentira, engaño, corrupción, violencia y compra del voto. Y es que resulta interesante el resultado o el cómputo que hizo el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque muchos han dicho que precisamente la contundente votación a favor de la candidata oficial indica que no hubo ningún fraude, pero más bien es al revés. Más bien, lo que tú podrías ver aquí es que es exagerada la diferencia de, como dijeron, de más de 30 puntos en la votación, cuando vimos que en nuestro país había tanta inconformidad y que toda la clase media que llevó a López Obrador a ganar la elección en el 2018, esa clase media ya no estaba conforme, sino había mucha inconformidad en la clase media, porque desde hace años López Obrador estaba criticando y hablando mal en contra de la clase media. Llegó a decir que la Ciudad de México estaba empanizada, refiriéndose a que el PAN estaba teniendo mucha influencia y dando casi por hecho que iba a ganar el PAN en la Ciudad de México. Por eso resulta muy extraño este cómputo final de los votos. Este es el cómputo que dio a conocer y hasta el día de hoy tú puedes encontrar en la página oficial del Instituto Nacional Electoral 33.226.602 votos para la candidata del gobierno. Ya se está diciendo que el conteo final fue de 35 millones de votos, pero el INE sigue conservando en su página oficial este dato y nos está marcando aquí el 59% de participación de los votos que se emitieron. Fue el 59% de votos para la candidata del gobierno, haciendo una diferencia de más de 30 puntos con la candidata de oposición, que como podemos ver en este cómputo del INE de los resultados preliminares, daba a la candidata de oposición 15.620.726 votos, o sea, el 27%, casi 28% de los votos que se emitieron el pasado 2 de junio. Y para el otro candidato, y para el candidato un total de 5.832.105 votos, dando un porcentaje de 10.41%, o sea, 10% de los votos emitidos. Sí resulta extraño este cómputo, desde luego también en el extranjero, como se ve aquí, 86,000 votos para Xóchitl Gálvez, 91,522 para la candidata del gobierno, tan solo 4,434 para el otro candidato. Aquí podemos ver entonces el padrón electoral oficial del INE, que marca aquí 98,329,591 personas mayores de 18 años registrados, de los cuales 51 millones
son mujeres y más de 47 millones son hombres. 98 millones de personas mayores de 18 años registradas en el padrón electoral y con derecho al voto. Si entonces nosotros hacemos una evaluación de los votos que recibió la candidata del gobierno con este padrón electoral, nos daremos cuenta que la mayoría del país no votó por la candidata del gobierno. Aquí lo tenemos, el padrón del INE tiene más de 98 millones de personas. De los votantes registrados, la mayoría de estos 98 millones de personas registradas mayores de 18 años con credencial para votar, no votaron por Morena ni por la candidata del gobierno. Votó tan solo el 36%, es decir, esos 35 millones de votos de la candidata del gobierno computados por el INE corresponden o representan el 36% de todo el padrón registrado. Quiere decir que de todas las personas con derecho a votar en México, el pasado domingo 2 de junio, tan solo de 3 a 4 de cada 10 fueron los que en realidad votaron por la candidata del gobierno. Si lo vemos de esta manera, fue una minoría la que en realidad votó y le dio entonces el triunfo electoral a la candidata del gobierno. 35 millones de votos para Morena, de acuerdo a los que votaron, daría 6 personas de cada 10, pero de acuerdo a los que votaron, no de todo el padrón de 98 millones de personas. Así que hay una diferencia muy importante. Realmente la minoría del país es la que en realidad votó por la candidata del gobierno. Así que no es cierto que esta ha sido una votación contundente. Contundente sería que 8 de cada 10 personas registradas para votar hubieran votado por la candidata del gobierno. Eso sí hubiera sido contundente, pero más bien están tomando el dato de los que realmente votaron el pasado domingo 2 de junio. Así que esto quiere decir que la participación de estos 98 millones fue de alrededor de 60 millones de personas. Es decir, una participación del 61%, o es decir, 6 de cada 10 personas fueron a votar. Esto quiere decir que el 39% no votó, o sea, 40 millones de personas no votaron. Entonces, son más el número de personas que no votaron que las que votaron por la candidata del gobierno. La candidata del gobierno tuvo 35 millones de votos, 40 millones de votos no fueron emitidos. Así que en realidad no fue contundente, sino una minoría, a través de una elección de Estado antidemocrática, rompiendo la ley o violando la ley de una manera ilegal, con el uso de los recursos públicos para comprar el voto, con la participación de los grupos de la delincuencia organizada para amenazar y para obligar a las personas a votar por el partido del gobierno, fue lo que les dio este resultado. Y ahora podemos ver entonces lo que esta votación en realidad está dando como consecuencia, y es que el partido del gobierno llegue a tener mayoría calificada en el Congreso, así como en el Senado, lo cual les daría el poder absoluto para aprobar las leyes sin tener que dialogar o negociar con la oposición. En una elección de Estado donde el hombre fuerte que gobierna el país, como un dictador, determina el resultado, no importa quién sea el candidato. Por esa razón es que los debates presidenciales organizados por el INE, el Instituto Nacional Electoral, no afectaron, de acuerdo a estos cómputos y supuestos resultados dados a conocer, a la candidata del gobierno por elección de Estado. El resultado puede ser sorprendente y puede ser espectacular, porque en una elección de Estado el resultado está determinado por violando la ley o aparentando democracia para hacer creer que realmente fue el país el que votó por su candidato. Así que no importa quién sea el candidato, cualquier candidato que hubiese sido designado por López Obrador, quien fuera hubiera ganado esta elección, porque se utilizó todo el poder del Estado, las instituciones del Estado, las amenazas
las organizaciones del narcotráfico, la corrupción a través de la compra de voto, el uso de los recursos públicos para financiar y promover la campaña de su candidato, fue lo que determinó el resultado. En una elección de Estado el resultado es sorprendente y espectacular y resulta que siempre los que gobiernan ganan las elecciones de una manera contundente, como ahora se está viendo en estos momentos donde no acaba de determinarse si el partido del gobierno obtendrá mayoría calificada en el Congreso y en el Senado. En ese caso, si tienen el número de legisladores por mayoría calificada, podrán modificar la Constitución y podrán aprobar leyes sin ninguna dificultad. No tendrán que negociar con la oposición, no tendrán que hacer ningún diálogo. Por esas razones que no puede esperarse que haya diálogo ni reconciliación con el nuevo gobierno de la candidata de López Obrador. No, ellos no tienen, no, nunca han tenido esa disposición, pero en realidad ellos lo que van a hacer es uso del poder absoluto que tienen de acuerdo a estos resultados para aprobar las leyes y gobernar el país de acuerdo a lo que ellos ya han anunciado. Ahora nos están diciendo que ellos no pueden desobedecer el mandato del país. La Suprema Corte de Justicia, su función es hacer que se cumpla la Constitución y proteger a los ciudadanos de cualquier abuso de poder. Cuando ese fue el mandato que se le dio al partido del gobierno. Ellos dicen que ese fue el mandato porque su candidata estuvo diciendo en la campaña que iba a apoyar las 18 reformas a la Constitución que ha presentado López Obrador y a través de esas reformas pues se continuará tomando el control del INE para que ya no sea un árbitro imparcial, sino sean empleados del gobierno que obedecerán las órdenes del que gobierna en la presidencia de la República, así como con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos autónomos como el INAI, cuya función era auditar la forma en que el gobierno utiliza los recursos públicos para financiar las obras que ha anunciado. Ya no va a haber manera de comprobar, de documentar los casos de corrupción, cómo los recursos públicos son utilizados para enriquecerse o para apoyar sus campañas electorales. Así que una vez más, podemos ver aquí en esta controversia que hay, en este conflicto de intereses por la mayoría calificada, que el partido del gobierno hace lo que le conviene cuando tiene el poder. Cuando ellos no tenían este poder, cuando no tenían estos resultados en las elecciones, criticaban que se utilizara esto que se llama como sobrerepresentación, que consiste en dar un 8% más de cargos en el Congreso y en el Senado al partido que haya obtenido más votos. Entonces, lo que ellos están haciendo, en vez de mantener una mayoría razonable que represente al país, ellos están una vez más, cuando les conviene, aprobando lo que antes, cuando eran oposición, criticaban. Lo que antes ellos rechazaban y descalificaban, ahora les parece justo y conveniente porque dicen que ahora, pues esas son las reglas que ha habido y que ellos en un tiempo se sometieron. Si realmente ellos quisieran democracia en el país, darían el ejemplo y renunciarían a una regla que los favorece de una manera arbitraria. Así que de acuerdo a esto vemos que el total de esta coalición que será la coalición con el partido hegemónico y dominante, Morena, tenían 38 diputados en el Congreso y ahora tendrán 43, y la oposición perdió representación porque ahora, de acuerdo a este criterio, solamente van a poder tener el 20% de los diputados, mientras que esta coalición con el partido dominante hegemónico de Morena tendrán el 75% de los diputados por este criterio o por este beneficio del 8%. Esta elección que es más violenta en la historia del país, 34 candidatos asesinados, pero desde que comenzó el proceso adelantado por López Obrador, se habla de más de 64 aspirantes a candidatos asesinados, junto con los candidatos que finalmente fueron postulados. Aún al día de hoy están asesinando a candidatos ya electos a cargos públicos, tanto presidentes municipales electos como legisladores electos están siendo asesinados por organizaciones del crimen organizado.
40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas, 14 enfrentaron ataques, 10 fueron secuestrados, y hay que tomar en cuenta candidatos que renunciaron de una manera masiva, como en Zacatecas, donde fueron amenazados y no tuvieron condiciones para poder postularse y obtener cargos públicos. Además de ello, se acaba de dar a conocer que el alto comisionado de la defensa de los derechos humanos en las Naciones Unidas está solicitando al gobierno de México que esclarezca y que ponga y que saque a la luz lo ocurrido con toda esta violencia electoral y particularmente con los candidatos asesinados en este proceso electoral. Este alto comisionado no solo está documentando los candidatos que fueron postulados a la elección, sino las personas que desde antes aspiraban a ser candidatos y que también fueron asesinados. Este alto comisionado está documentando más de 60 casos de personas que se postularon en su momento o que fueron candidatos de los partidos que participaron en esta pasada elección del domingo 2 de junio. Así que en la elección de Estado el uso de la violencia y de la fuerza es indispensable para imponer el resultado sobre todo un país. Ahora quiero recomendarles que vean esta investigación de este canal de YouTube VisualPolitik que se llama El fin del chavismo en 2024, donde se documenta la manera en que los que gobiernan manipularon la elección a través del cómputo. O sea que es posible alterar los resultados a través del cómputo. Muchos han estado comentando que no es posible el fraude electoral porque supuestamente pues hubo representantes de los partidos y ciudadanos en las casillas y todos juntos acordaron en el conteo de los votos los resultados de cada acta o de cada sábana como se le conoce. Pero no solamente de esa forma como puede hacerse un fraude electoral, aunque también a mí me tocó ver videos donde se veía como personas de casillas electorales estaban cancelando votos de boletas electorales, estaban marcando votos a favor del partido del gobierno. Hubo personas que subieron esos videos a redes sociales y hay pruebas de que también hubo fraude electoral en las casillas y en el momento de hacer los conteos. Hubo son que permitió a ciertas personas de esas casillas alterar las boletas, destruir boletas y, por tanto, manipular el resultado de esta elección. Pero también hay otra manera de hacerlo y es a través del cómputo, porque lo que hay que preguntarse, y muchos hablan analistas hablan del algoritmo. Analistas hablan de un algoritmo que puede ser alterado a la hora que imagínense ustedes que se van a poder computar, no van a usar una calculadora de mano para contar todos los votos de todas las actas que fueron presentadas al Instituto Nacional Electoral. Eso ingresa a una máquina que hace el conteo y desde luego que hay la posibilidad de que haya una alteración. Porque es sorprendente el resultado, que ni siquiera los candidatos del gobierno se lo esperaban. Ellos hubieran podido salir a anticipar su triunfo porque eso sucede cuando tienen una tendencia favorable. Ellos ya tenían los cómputos en sus manos de las actas de sus representantes en cada casilla porque Morena tiene una organización una estructura electoral y una organización, además de los siervos de la nación, 20,000 empleados del gobierno trabajando a favor de su candidato o de sus candidatos en cada localidad, sino que además sí es posible alterar los resultados a la hora de computarlos en una, digamos, enorme calculadora, que esa sería la máquina, una enorme calculadora. Yo vi por ahí una publicación que no conservé y quería compartir de una nota de una cuenta de Twitter que ponía una foto y decían que personal venezolano había venido a México para actualizar el sistema de cómputo. Creo que la oposición tendría que haber investigado esto. Creo que seguramente esto pudo haber llegado a conocimiento de la oposición y me parece muy extraño que este tipo de informaciones que podrían parecer informaciones falsas se podrían verificar finalmente y checar en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, si ha habido actualización del sistema de cómputo, porque el problema no es las actas, que como pudimos comentar, es posible que también en muchas partes del país se alteraron las actas y se alteraron las boletas
del voto, sino también a la hora que llegan las actas y que se suman todos los votos en una enorme calculadora, pues se pueda manipular el resultado. Entonces, a través de esta investigación, en este video, de esta investigación, El fin del chavismo en 2024, vamos a ver cómo se documentó la manipulación del sistema de cómputo para que en Venezuela Maduro siga gobernando el país. La cuestión es que en la gestión de Rodríguez frente al organismo electoral, en realidad deja mucho más que una nota curiosa. Fue durante su administración cuando este organismo se asoció con la empresa Smartmatic, que para 2004 era una simple startup dedicada a la automatización de los comicios. Pues bien, la primera elección organizada con este binomio, con el gobierno y Smartmatic, fue ni más ni menos que el referéndum presidencial de 2004, en el que un 58% de los venezolanos dijo no a la idea de acabar con el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. A partir de dicho resultado, el cual, por cierto, fue impugnado por la oposición, todas las miradas se pusieron sobre esta empresa, donde tras hurgar un poco surgían datos inquietantes. Estados Unidos investiga vínculos de máquinas de votación con Venezuela. Para que os hagáis una idea, Smartmatic era una empresa poco conocida, sin experiencia en tecnología de votación, antes de que las autoridades venezolanas la escogieran para reemplazar la maquinaria electoral del país. Justo además antes de un polémico referéndum que confirmó a Chávez como presidente en agosto de 2004. Lo más llamativo es que apenas 7 meses antes de que se adjudicara el contrato de votación, una agencia financiera del gobierno venezolano invirtió en esta empresa más de $200.000. ¿Casualidad? Y no solo eso, con esa inversión el gobierno recibió el 28% de la empresa y puso a gente en su consejo de administración. Sea como sea, en cualquier caso, la cuestión es que en un contexto en el que las dudas sobre la posible manipulación de las elecciones eran cada vez mayores, en 2007 una propuesta de reforma constitucional se convirtió en una inesperada derrota para el gobierno, algo que por cierto no le sentó muy bien al comandante. Y prepárense, porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma. Esa reforma se puede someter a referéndum de nuevo, en otras condiciones, en otro momento. Sepan administrar su victoria. Pero ya le están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Amigos, algo había fallado en Matrix, así que tocaba seguir cambiando cosas. En 2009, con una nueva ley de procesos electorales, se estableció que el escrutinio tendría que ser automatizado y excepcionalmente manual, cuando así lo determinara el Consejo Nacional Electoral. De esta forma, se habilitó a la autoridad electoral a aplicar con Smartmatic un sistema electrónico para garantizar el cumplimiento de esta ley. Por supuesto que Smartmatic fuese una empresa seleccionada y financiada por el régimen chavista, no despertaba, ¿qué queréis que os diga?, mucha confianza. Y por supuesto, todas las siguientes elecciones se llevaron a cabo siguiendo este proceso. En promedio, si tomamos referéndums, elecciones presidenciales y legislativas, el chavismo logró un 59% de los votos de media. Y claro, la Venezuela había dejado de ser una democracia era ya algo absolutamente innegable. Pero amigos, amigas, había que seguir manteniendo, pese a todo, las apariencias contra viento y marea. Por eso Maduro redobló la presión del gobierno en el Consejo Nacional Electoral y se produjo la intervención total del proceso, algo que para 2017, como ya vimos antes, fue denunciado por la propia Smartmatic, lo que produjo la fractura entre ambos actores. Fijaos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela rompe con Smartmatic, la firma que denunció manipulación en la elección de la constituyente. El chavismo buscó entonces otro socio en la sombra, y justo ahí surgió una empresa argentina llamada Excle, que pasó a ser la encargada de conducir todo el proceso. Actualmente, tanto el Consejo Nacional Electoral como Excle sufren importantes sanciones por las claras violaciones a la transparencia electoral. Estados Unidos sanciona a empresa que hizo elecciones en Venezuela. Empresa de voto electrónico reclama a Venezuela indemnización de $1.500 millones. En su petición de arbitraje, Smartmatic sostiene que Venezuela emprendió una campaña de persecución contra esa compañía que incluyó hostigamiento y amenazas contra empleados para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos. Y así, amigos, de esta forma es como poco a poco el chavismo fue haciéndose con el control de las elecciones. Sin embargo, ahora se espera que los comicios de 2024 sean razonablemente limpios. Y la pregunta es, ¿pero qué garantías hay de que estas elecciones sean transparentes? ¿Por qué este aparente cambio de juego del régimen bolivariano? ¿Por qué la oposición está dispuesta ahora a avalar el proceso que plantea el chavismo? Pues, queridos amigos, amigas, no podemos olvidar que los bandos contrarios a Nicolás Maduro tienen también sus propios desafíos internos. Y que es interesante que
Sí, hay mucha información disponible ahora en redes sociales, mucha información que tú te puedes informar por ti mismo, que es lo que yo he estado haciendo. Si tú empiezas a revisar lo que los analistas han observado eh, durante estos, eh, durante estos más de 25 años de lo que se conoce como el chavismo, y aquí en México ahora se llamará el obradorato, y es que aunque ya no esté Chávez, pues siguen gobernando de la misma manera los que han gobernado su país con una dictadura legitimada por elecciones fraudulentas, con sistemas de cómputo manipulados que dan siempre un resultado a favor de ellos. Te darás cuenta que es muy interesante que la agenda de Hugo Chávez en Venezuela bueno, idéntica a todo lo que ha venido haciendo aquí Morena y López Obrador para gobernar nuestro país. Es exactamente de la misma manera el culto a la personalidad, porque en este momento pues hay mucha preocupación porque un Congreso de mayoría calificada a favor de Morena y sus aliados permita que se modifique y aún se haga una nueva constitución que lo que haría es hacer que se perpetúen en el poder los que ahora gobiernan, y el peligro de que las últimas elecciones que hubieran llevado a cabo en México serían las del 2018, porque estas elecciones de 2024 ya no fueron democráticas y ya fue una elección de Estado. Estamos en el comienzo ya de lo que se está viviendo en Venezuela. Yo había escuchado acerca de que hay gente venezolana metida aquí en el gobierno, asesorando, y es muy evidente, la verdad, la mano de Hugo Chávez, aunque está muerto, pero todo ese grupo de poder, esa nuevo grupo mafioso de izquierda, de supuesta izquierda que gobiernan en su país, siga teniendo el poder en Venezuela. Es interesante. Yo te recomiendo que veas información que está disponible de cómo Hugo Chávez llegó y cómo gobernó el país, y te vas a dar cuenta que es lo mismo que ha venido haciendo López Obrador, porque es lo mismo la estrategia de los partidos de izquierda, la famosa estrategia de Sao Paulo, en donde ellos tienen una agenda de cómo ir tomando el poder. Como el resultado de esta elección fue sorprendente, porque no va de acuerdo a todo lo que está ocurriendo en estos últimos años en nuestro país. Una creciente inconformidad. Fue la clase media la que votó por López Obrador en 2018, y lo que hizo que él pudiera ganar finalmente con 30 millones de votos. Así que el resultado de esta elección fue extraño y sorprendente, porque no ratificó lo que venía sucediendo en el país en estos últimos años: una creciente inconformidad, una terrible eh, aumento de la violencia criminal en el país. La clase media, que en el 2018 votó mayormente por un cambio debido a toda la corrupción de los gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, en esta ocasión estaba mostrando mucha inconformidad. La clase media, había mucho entusiasmo por un cambio y mucha expectativa de que las cosas serían diferentes para nuestro país. López Obrador había dicho que para él esta elección sería como un referéndum que pudiera aprobar, donde su gobierno sería aprobado por todo lo que había venido haciendo, sobre todo con los programas sociales o el incremento del salario mínimo, pero aún ellos estaban con mucho temor de perder esta elección. Por eso López Obrador, desde el principio hasta el fin, estuvo todo el tiempo violando la ley, haciendo propaganda electoral a favor de su candidata, porque estaban muy preocupados de que el resultado fuera una debacle para López Obrador y para Morena. Así que el resultado de esta elección, que es que una minoría que votó por esta candidata de gobierno sea la mayoría, que no estaba registrada en el padrón electoral del INE, es decir, que solamente 4 personas de cada 10 registradas fueron las que votaron por la candidata del gobierno con 35 millones de votos, nos dicen que efectivamente esta elección es extraña. Esta elección fue sorpresiva, el resultado, porque fue una elección de Estado, porque fue una elección que en realidad fue el resultado determinado
por López Obrador y por el uso de todo su poder como presidente de la República y de todo el aparato del Estado para obtener el resultado a favor de sus propios intereses. Minoría que parece ser la mayoría que votó con 35 millones por la candidata del gobierno, o sea que 4 solamente de cada 10 personas en realidad fueron las que votaron por la candidata del gobierno, no significa que esta minoría que parece mayoría tenga la razón y que se haya hecho lo mejor para México. Más bien que esta elección de Estado finalmente consiguió dar un poder absoluto a los que gobiernan, al partido que ahora es el partido hegemónico y dominante, que lo que busca solamente es promover sus propios intereses personales y que estarán gobernando nuestro país en su propio beneficio, donde estaremos viendo la escalada de la violencia criminal, el creciente extorsión y amenaza con el derecho de piso, más allá del 30% del territorio del país, que es donde ahora esto está ocurriendo y donde las personas están constantemente siendo extorsionadas de todas las maneras posibles. Y no solo eso, sino que hay entidades del país donde iglesias cristianas han sido extorsionadas y han asesinado a pastores por no poder pagar el derecho de piso. Ese es el desafío que ahora tenemos en nuestro país y que a pesar de estas condiciones tan adversas, estas condiciones políticas y sociales, nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado para transformar nuestra nación, para llevarla a que vuelva a ser un país democrático, un país donde se respete la ley, un país de libertades. En este nuevo episodio, El desafío de los justos, episodio número 6 de esta serie, redefiniendo nuestro llamado Elección 2024, estamos considerando las nuevas condiciones políticas y sociales que pueden resultar adversas a la causa del Evangelio, pero que, sin embargo, sabemos que el Señor nos ha capacitado y nos ha llamado para cumplir nuestro llamado de ser luz en el mundo y sal para la tierra, ser la influencia que determine el futuro y el destino de nuestra nación. Estamos considerando, número 1, la importancia de identificar el rechazo de Dios a la injusticia, que en este ámbito de influencia que es la vida política y social de nuestro país, podemos darnos cuenta que Dios tiene un criterio que nosotros podemos, que va a servirnos, un criterio para que nosotros podamos juzgar y podamos identificar, un criterio para que podamos juzgar y podamos discernir la manera en que podemos avanzar o hacer avanzar la causa del Evangelio, a fin de que el reino de Dios se manifieste en todo ámbito de influencia de nuestra nación. Y es número 1, el rechazo de Dios a la injusticia. Hemos considerado aquí la importancia de identificar la injusticia como algo que Dios reprueba, rechaza y que Él desea y que su voluntad es en las naciones haya justicia, que su sabiduría sea la que tenga dominio e influencia, principios y valores del reino que harán que la sociedad sea transformada y la nación sea bendecida por el amor y la verdad de Dios. Y número 2, vamos a ver la importancia de conocer acertadamente la voluntad de Dios para cumplir nuestro llamado. En primer lugar, lo que nos dice la Escritura en Jeremías. En primer lugar, lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Conocer acertadamente la voluntad de Dios en estas nuevas condiciones políticas y sociales, con el resultado de la elección del pasado domingo 2 de junio, es indispensable para cumplir nuestro llamado. Aquí surgen algunas preguntas. Primeramente, si todo lo que sucede en nuestra vida personal, en la iglesia
en la nación, todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Lo siguiente es, desde luego, si nosotros como Iglesia de Jesucristo, por cuanto Dios dice que nos sometamos a las autoridades, significa que debemos someternos y subordinarnos a un gobierno antivalores, anticristiano, que ha venido promoviendo leyes a favor del aborto, de ideología de género, que vienen lastimando la vida y la familia, trayendo contenidos educativos que están lastimando la conciencia de esta nueva generación de niños y de jóvenes, que no escuchó a la sociedad, sino a espaldas de la sociedad, a espaldas de las comunidades de padres de familia, ha cancelado los derechos que los padres de familia tienen para educar a sus hijos, porque ahora resulta que los mandan a una escuela pública o aún en colegios privados, donde tienen que los niños recibir esta instrucción ideológica que también los está hipersexualizando, instrucción de carácter sexual, que solamente los padres de familia, de acuerdo a sus principios y valores, son los únicos que tienen este derecho y tienen esta responsabilidad de criar a sus hijos. Así que no todo lo que sucede, ni en la vida de las personas, ni en la iglesia, ni en la nación, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Y la escritura nos habla de un principio básico. Sabemos que en la creación Dios hizo al hombre con la facultad de escoger libremente, porque el amor de Dios es un amor verdadero y no puede ser un amor impuesto, un amor en base a la coerción, es decir, no tienes otra más que amarme. Dios le dio al hombre la facultad de elegir libremente y por eso en el huerto dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y 3, Dios puso ahí un árbol, el árbol de la vida, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? O si esto es un cuento fantasioso, pero aquí podemos darnos cuenta que de esa manera Dios le dio al hombre la libertad de elegir si él estaría unido a Dios y tomando de Dios, de la vida de Dios mismo, o el hombre tomaría su propio camino y se separaría de Dios. Y como sabemos, eso fue lo que el hombre decidió en el principio de la creación. El hombre tenía la libertad de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos ver cómo Dios no detuvo la mano de Eva cuando ella fue engañada por la serpiente y finalmente comió del fruto. Tampoco Dios la detuvo y le agarró la mano cuando ella fue a su marido y le dijo, come, porque no solamente ella había desobedecido a Dios y había hecho entrar el pecado a su vida, sino que además le gustó y fue y le ofreció a su esposo, Adán. Y entonces vemos cómo tampoco Dios ahí intervino para que se hiciera su voluntad, deteniendo la mano de Eva que ahora le estaba compartiendo al hombre, tampoco impidió que el hombre comiera de ese fruto, sino que él se presentó, como nos dice el relato de Génesis capítulo 3, en donde vemos cómo dice que el Señor se paseaba al aire del día, que había creado un lugar maravilloso para vivir y tener ahí amistad con el hombre, y dice que dándonos a entender que eso era algo que acostumbraba a hacer el Señor, sabemos que en realidad se trataba del Hijo de Dios, del Señor Jesús, desde luego antes de tomar forma humana, porque Jesús es el Hijo de Dios y él siempre ha existido. Y dice que él acostumbraba a ir al huerto y dice que les preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y con esto podemos ver que Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de hacerse responsable por la elección que había tomado, la decisión que había tomado. Así que vemos este principio básico y vemos cómo el hombre se separa de Dios, se corrompe, finalmente arruina la creación y en cierto modo arruina los planes que Dios tenía para él. Pero sabemos que desde un principio el Señor profetiza que de la mujer que esa serpiente había engañado, Dios haría traer una simiente, una descendencia que le aplastaría en la cabeza, aunque la serpiente le mordería el calcañar. Ya desde un principio en Génesis capítulo 3 el Señor estaba anunciando que vendría entonces salvación a través de Jesucristo, que vendría de los cielos y tomaría forma humana para morir en esa cruz. Así que este es un principio básico que tenemos que ver. Aún el Evangelio no es algo impuesto, aunque la salvación es de todos o es para todos y la voluntad de Dios es que todos se salven. Sabemos que solamente aquellos que han creído al Evangelio y que se han vuelto a Dios y han podido aceptar lo que se hizo a su favor en la cruz del Calvario serán los que realmente
hemos recibido, hemos tomado esto que Dios hizo a nuestro favor y tenemos ahora salvación. Entonces, podemos ver que un principio básico de Dios es que se limitó a sí mismo. Al crear al hombre y darle esta facultad y ponerle sobre la creación para gobernar, como Él se lo dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree y sojuzgue. En el momento en que Dios le dio al hombre no solamente la facultad de elegir libremente, sino le delegó la autoridad para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre la creación, Dios había decidido limitarse a sí mismo. Así que por eso en la historia de la humanidad podemos afirmar en base a este principio básico que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios ni para las personas ni para las naciones. Que finalmente Dios podía tener un plan mucho mejor, mucho más alto, porque Él declara en Isaías 55. Así que por eso es que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Dice, mis caminos no son sus caminos, como está tan lejos el cielo de la tierra, dice el Señor, así también mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Por eso sabemos que el hombre en su propia naturaleza, en su condición humana, está corrompido. El hombre es incapaz por sí mismo o en su propia naturaleza de entender la voluntad de Dios, de conocer los planes de Dios, y por eso se necesita la nueva vida que tenemos en Cristo, nacer de nuevo, la naturaleza misma de Dios por la cual la palabra dice que somos hechos hijos suyos, como declara Juan 1, 11 y 12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, exousia, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que solamente en esa forma que cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos, por cuanto tenemos la vida de Dios, tener la mente de Cristo, podemos llegar a conocer el corazón de Dios, lo que le agrada, lo que Él siente, lo que Él piensa. Y aún dice la palabra que todavía necesitamos el discipulado de la vida cristiana para renovar nuestro entendimiento, porque aunque hayamos nacido de nuevo, no quiere decir que nuestra forma de pensar esté en armonía y en acuerdo con lo que Dios dice, con lo que siente y con lo que piensa. Todavía tenemos que entrar en un proceso de discipulado para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y poder unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que aquí podemos ver que Dios nunca nos obliga ni nos impone su voluntad, sino dice Filipenses 4:13 que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad y nos lleva a hacer su voluntad, pero no es algo a lo cual somos obligados, sino es algo que viene como una convicción propia, como resultado de haber renovado nuestro entendimiento y conocer el corazón de Dios, la mente de Dios. Así que por eso el Señor nos habla de dos principios básicos para poder vivir en la voluntad de Dios y entender los planes que Dios tiene para nuestra vida y para las naciones. Decía el Señor a los saduceos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que son dos aspectos básicos, dice que es indispensable para conocer acertadamente la voluntad de Dios, dos cosas que tienen la misma importancia. Número uno, no ignorar lo que está escrito en la palabra, en el Logos. No ignorar lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, donde Dios expone, donde Dios da a conocer en el Logos, en ese tratado, lo que Él piensa, lo que siente, lo que le agrada. Podemos llegar a conocer el corazón de Dios considerando lo que dice la palabra. Nunca el Señor nos va a llevar a que el Espíritu Santo nos guíe ignorando lo que dice la palabra. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar en contra de lo que dice la palabra y nunca el Espíritu Santo nos va a guiar hablándonos por encima de lo que dice la palabra. Así que la base para que nosotros podamos oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados es primeramente tener claro lo que dice la palabra. Así que son dos principios. Por eso también Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, le dice Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para que tú puedas ver el reino de Dios. Es decir, le estaba diciendo, hablando como el Mesías, como un rey que gobierna, porque ese es el contexto que tenían los judíos de un Mesías al cual ellos esperaban, de un líder político que los liberaría del dominio del imperio romano. Entonces, oyendo de un líder que sería un Mesías, un líder político, el Mesías, el Cristo, cuando Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo para ver el reino, le está diciendo que una persona para ser gobernada
por la voluntad de Dios y vivir en los caminos de Dios, necesita nacer del agua y nacer del Espíritu. Y aquí otra vez vemos cómo el Señor establece estos dos principios. No solamente Dios me dijo, no solamente como muchos afirman superficialmente y con tanta ligereza, Dios me dijo, sino es lo que la palabra dice y es tomar en cuenta tanto lo que está escrito y Dios dice a través de su palabra, la cual inspiró el Espíritu Santo, como nos dice Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. El mismo Espíritu que inspiró la escritura, que puso en la mente y en el corazón de los que escribieron los libros de la Biblia, lo que está escrito de parte de Dios, también fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo que habla de manera íntima y personal. Así que para ver el reino, para percibir cómo Dios gobierna nuestra vida y cómo gobierna las naciones, dice es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua se refiere a nacer de la palabra. En Efesios capítulo 5, cuando el Señor describe en qué consiste el pacto para unir a un hombre y una mujer en matrimonio, habla del lavamiento de la palabra. Así que nacer del agua significa haber sido lavados por la palabra, lo cual quiere decir que la palabra lo que hace es lavar nuestro corazón y nuestra mente de toda religiosidad y justicia propia. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. La palabra nos daba de filosofía personal, de conceptos humanos, de justicia humana y nos lleva entonces a entender la voluntad de Dios en su palabra. Lava nuestra mente con su palabra para llevarnos a su propia justicia. Y de esta manera, al llevarnos a su propia justicia, nosotros tenemos el fundamento para vivir como hijos amados y herederos de Dios, sabiendo que ahora somos dignos de ser amados como hijos suyos porque se hizo justicia a través de Cristo Jesús. Bajo estas nuevas condiciones políticas y sociales en México, si nosotros simplemente, sumisamente, servilmente, debemos someternos a toda autoridad, o hay razones por las cuales podríamos no someternos a la autoridad y más bien obedecer a Dios antes que a los hombres. Como sabemos, la palabra estableció esto cuando los discípulos estaban frente al Sanedrín de Jerusalén, el Sanedrín judío, que les estaba prohibiendo predicar el nombre de Jesús. Y quizás alguien dirá, bueno, pero es que ahí se hablaba de lo espiritual, de la vida cristiana, de predicar el evangelio, pero es un principio que aplica a esto y a todo, a toda autoridad humana. Dios no nos llama a someternos incondicionalmente a las autoridades o a cualquier autoridad, porque la sumisión o sujeción a una autoridad es condicional. Y Dios establece en qué principio nosotros podemos no aceptar una autoridad sobre nuestra vida. Aún la autoridad de un pastor también puede ser cuestionada. Si el pastor está predicando fuera de la palabra, si no está enseñando de una forma saludable la palabra, pues el pastor puede también cometer el error de estar predicando mal o enseñando mal y querer llevar a las personas a que se sometan a doctrinas que son doctrinas de hombres. En su tiempo Jesús denunció que los religiosos judíos estaban buscando manipular a las personas, haciéndolas que obedecieran mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. Así que este es un riesgo que sigue existiendo y que aplica a la vida espiritual. Y por tanto, el principio básico es que la autoridad a la cual nos sometemos, la autoridad humana, sea una autoridad espiritual o sea una autoridad civil o política, esta sumisión o sujeción no es incondicional, es condicional. Y el principio nos lo da ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Recordarán ustedes cuando los apóstoles estaban frente a ese Sanedrín judío y ellos querían prohibirle a los apóstoles predicar a Jesús como el Mesías y ellos le dijeron, juzguen ustedes si está bien obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Así que ellos estaban estableciendo ese principio. El Sanedrín judío no solo era una autoridad religiosa, también era una autoridad civil, desde luego condicionada por el dominio del Imperio Romano, pero ellos ejercían también una función civil y política entre el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Así que aquí podemos ver lo que nos dice la palabra para tomar en cuenta no solamente de manera superficial lo que nos dice Romanos 13 de estar sujetos a las autoridades, sino ir más a fondo y entender correctamente acertadamente la voluntad de Dios en estos casos. Capítulo 8, verso 4 dice, establecieron reyes, pero no escogidos por mí.
constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Entonces aquí podemos ver que efectivamente en las naciones, no todos los que gobiernan o llegan a gobernar están en la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios a la cual nosotros necesariamente tenemos que someternos. El pueblo de Israel, que era la nación que Dios finalmente había escogido, su especial tesoro, para a través de esta nación manifestarse a todo el mundo, fue una nación que, como podemos ver, Dios los reprende y los confronta por establecer reyes y constituir príncipes sin consultarle y sin tomar entendimiento de la voluntad de Dios. Salmos 31:23 nos dice cómo, y las siguientes escrituras, cómo también los impíos y los que hacen maldad pueden salirse con la suya. Y Dios lo sabe y pueden llegar a gobernar como lo sabemos a través de toda la historia de la humanidad, cómo han llegado dictadores, cómo han llegado al poder en las naciones, gobernantes antivalores, anticristianos, que finalmente han gobernado de una manera terrible a sus naciones y han traído sufrimiento y dolor, porque la escritura lo dice en Proverbios 29:4. Dice que cuando el impío domina, el pueblo sufre. Así que en Salmos 31:23 dice, a los fieles guarda el Señor y paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que los que gobiernan con soberbia, los que gobiernan abusando del poder, los que gobiernan con corrupción, beneficiándose de sus cargos públicos y enriqueciéndose en sus cargos públicos, como ha ocurrido con los que ahora gobiernan, que durante tantos años le dijeron al país que iban a terminar con la corrupción, pero ellos son los más corruptos que ahora estén gobernando nuestro país. Dice que paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que los que gobiernan ahora con soberbia, dice la palabra, que el Señor les va a pagar, va a haber una retribución en su momento. Salmo 64:1 dice, Dios denuncia la conspiración del impío que parece salirse con la suya. Dios denuncia la conspiración del impío que parece salirse con la suya. Así que es verdad, es así es. No todo lo que sucede en nuestra vida ni en las naciones, ni en la iglesia es la voluntad de Dios. Muchas veces se toman decisiones sin consultar a Dios, sin haber tomado en cuenta su criterio, su sabiduría, que ahí está escrita, que ahí está escrito lo que el Señor le agrada y lo que no le agrada, y solamente el Espíritu me habla para confirmarlo, o cómo llevar a cabo lo que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros podamos vivir haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Salmos capítulo 2, del verso 10 al 12 dice, como el Señor exhorta a los jueces de la tierra a admitir amonestación. Así que hay una autoridad por encima de la autoridad civil, de la autoridad judicial y de toda autoridad humana. Y Dios dice, admitan amonestación, honren al Hijo, para que no se enoje y ustedes perezcan. Así que finalmente, aunque el impío se haya salido con la suya, aunque el impío esté trayendo sufrimiento a una nación, dice que Dios está observando. Entonces, de acuerdo a esto, podemos tomar dos casos para ver cómo estos principios operaron en la historia del pueblo de Israel. Y son principios que están vigentes porque nos permiten ver cuál es la voluntad de Dios, no solo para Israel, sino para las naciones de la tierra. El trato de Dios con Israel también de la misma manera hay un trato basado en estos principios para tratar con todas las naciones de la tierra. Y un principio básico es este que hemos venido exponiendo, y es que Dios creó al hombre con la facultad de elegir libremente y aún le dio la facultad de elegir si así lo quería, seguir su propio camino, ignorando a Dios o rebelándose en contra de Dios. Dice, yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Yo te aconsejo, todavía dice, yo te aconsejo que tomes el camino de la vida. Porque Dios, el Dios creador del universo, que tiene toda la autoridad y puede hacer lo que quiera en un instante, le dice al hombre que le aconseja. Porque Dios está estableciendo ese respeto y ese límite que Él se impuso a sí mismo para que el hombre sea quien decida libremente unirse a la voluntad de Dios y andar en sus caminos y conocer su corazón. Entonces podemos tomar dos casos para entender estos principios cuando lo que sucede cuando el pueblo de Israel es destruido y llevado cautivo a Babilonia por 70 años bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Y el segundo caso
430 años de esclavitud en Egipto, una vez que José se había adelantado y Dios lo había enviado antes para preparar camino y salvar a su pueblo, salvar a Jacob y a toda su familia de la terrible hambre que estaba azotando toda la tierra de. En el libro del profeta Jeremías leemos esa escritura, una de las escrituras más famosas de la Biblia, que dice: pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro, el futuro que ustedes esperan. Entonces, vamos a ver el contexto de esta declaración, porque lo que realmente Dios estaba diciendo aquí es que lo que había ocurrido cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió y conquistó Jerusalén y destruyeron el templo y llevaron cautivos a los judíos por 70 años, no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Por eso dice: yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé lo que pienso de ustedes. Yo no quería esto para ustedes. Yo quería su bien, pero ustedes son responsables de lo que sucedió. Pero a pesar de que ustedes me abandonaron para seguir a los ídolos, dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, porque el amor de Dios no puede ser jamás derrotado por la maldad del hombre. Y una vez más aquí Dios lo demuestra, que es con su amor, Él está declarando: tengo para ustedes pensamientos de paz, el futuro que ustedes esperan, porque la expectativa de los judíos que estaban cautivos en Babilonia y aún de los que quedaron en Jerusalén después de la destrucción del templo y de la ciudad, la expectativa que tenían es que las cosas algún día cambiarían de nuevo y serían restaurados. Así que el Señor entendía que ellos tenían la esperanza de regresar nuevamente a la tierra que Dios había prometido a Abraham que sería suya por siempre. Ellos sabían que Dios era un Dios fiel, pero hubo una situación de conflicto y confusión espiritual, y es de lo que nos habla aquí Jeremías capítulo 29. Observen el contexto. Dice: yo, Jeremías, dice, envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Esa carta la envié con el Asa, hijo de Safán, dice, y con Gemarías, hijo de Hilquías. A estos dos, el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país. Cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios y jefes de Judá, y también los artesanos y los herreros. La carta decía lo siguiente. Así que vemos aquí cómo el Señor está hablando a través del profeta Jeremías acerca de lo ocurrido, y que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y destruida la ciudad y el templo. Y nos está hablando lo siguiente: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, les dice: ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas. Cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den. Cásense y tengan hijos. No dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Y fíjate qué interesante lo que dice aquí el profeta Jeremías a través de esta carta, que finalmente formó parte del libro del profeta Jeremías. El profeta que anunció calamidad para el pueblo de Israel por causa de su desobediencia y de su idolatría. Jeremías insistentemente llamó a la nación a arrepentirse y volverse a Dios, y ahora lo vemos haber visto con sus propios ojos el cumplimiento de esto que Dios había advertido a Israel, y ahora les estaba diciendo lo que sucedería y cuál era la voluntad de Dios en medio de esas condiciones terribles, en medio de esas condiciones políticas y sociales de opresión y esclavitud para la nación de Israel. Les dice en el verso 8 y 9, no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar mentiras. No crean en los sueños que dicen tener, les aseguro que yo no los he enviado. Entonces lo que está pasando aquí es que se levantaron profetas, y por tanto aquí lo que está diciendo el profeta es, aclarándoles la situación y la razón por la cual ellos estarían ahora en una situación tan adversa, y les dice unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes, aquí está,
Solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Así que Dios estaba anunciando una restauración, estaba diciendo que mientras tanto tendrían que aceptar que la voluntad de Dios sería que permanecieran 70 años en Babilonia, pero nunca fue la voluntad de Dios que esto sucediera. Pero una vez que esto sucedió, Dios les está declarando ahora van a permanecer ahí 70 años, pero será un tiempo solamente porque Dios les aclara y les da a conocer su voluntad. Es decir, Dios no decidió destruir a Israel por siempre, sino Dios decidió que esta situación ellos sufrieran las consecuencias de sus propias decisiones y que entonces una vez que se dieran cuenta que ellos habían abandonado a Dios y habían quebrantado el pacto, volvieran nuevamente a Dios buscando restauración. Es muy distinto. Es así como Dios trabaja y es así como Dios colabora con las personas y con las naciones. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Entonces está diciendo, una vez que se vuelvan a mí y comiencen otra vez a orar a mí y pedirme algo, yo lo voy a hacer. Así que podemos ver aquí que Dios es fiel y que a pesar de que la nación haya ignorado a Dios o haya ido en contra de Dios o se haya equivocado la nación, al elegir a los que gobiernan, sin embargo, Dios es paciente y Él tiene misericordia. Y dice el Señor, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Ahí está, cuando me busquen. Y eso llegó a suceder a los judíos en Babilonia. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo su corazón. Es decir, Dios no quería a alguien a medias, no quería superficialmente, porque recuerdan, los profetas denunciaban al pueblo de Israel, de labios me nombran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios ya había visto que ellos, de una manera conveniente, decían seguir al Señor, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Aunque Dios no los llevó a ese punto y esa no era su voluntad, no era lo que Dios quería, finalmente, aunque Él respetó sus decisiones de ellos adorar ídolos y quebrantar el pacto y ahora estaban en la ruina, finalmente Dios les dice, por su fidelidad a Abraham y al pacto que hizo con Abraham y con toda su descendencia, les dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Así que cuando Dios se atribuye, yo los he dispersado, no es que Él haya provocado que fueran dispersados. Lo que Él está diciendo, aunque ellos decidieron esto y por esto fueron dispersados, Dios está diciendo, yo tomo responsabilidad de ustedes. Y esto que ustedes hicieron, yo finalmente, se los juro, haré que las cosas cambien y pondré fin a su condición de esclavos. Vemos cómo Dios habla de un juicio que vendría sobre los que quedaron en Jerusalén. Y les dice que los que se quedaron no estarán exentos de sufrir las consecuencias como ocurrió con toda la nación. Y dice el Señor que Él mandará hambre, guerra, enfermedades, aún con el rey que estaba ocupando el trono de David. Dios finalmente lo que hizo, simplemente dejar que las decisiones, las malas decisiones de una nación les trajeran consecuencias. No había otra manera de que la voluntad de una nación cambiara, sino que sufriera las consecuencias de haber quebrantado el pacto y haber abandonado a Dios para adorar ídolos, que fue la tragedia en toda la historia de Israel. Ahora, en el libro de Daniel podemos ver cómo aquí Dios expone lo que sucedió y por qué el pueblo de Israel fue destruido y fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Observen lo que dice Daniel capítulo 9, verso 1. Dice aquí Daniel, el autor del libro de Daniel. Un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Observen, Daniel leyendo el libro del profeta Jeremías. Yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Observen cómo Daniel estaba atento y él sí tenía la sensibilidad
para escuchar a un profeta que había sido tan impopular y rechazado porque él estaba anunciando la calamidad que vendría sobre de Israel. Porque los judíos decían, no, pues ¿cómo puedes tú hablar de parte de Dios y maldecirnos y hablar de esa manera todo lo que vendrá a la nación cuando nosotros somos el pueblo de Israel, somos sus escogidos? Esa era la superficialidad con la que el pueblo de Israel vivía. Cuando ellos sabían que habían abandonado a Dios, habían quebrantado el pacto y estaban adorando ídolos. Así que dice, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Daniel sería un jovencito cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Él formaba parte de esa élite religiosa y política de los judíos en aquel tiempo. Así que él creció y envejeció en Babilonia. Así que observa cómo dice. Eh, le- eh, Dice, decidí ayunar. Cuando dice Daniel, llegué a este pasaje donde Dios anuncia que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años, o sea, él entendió que había un límite, que esto no era permanente y que la destrucción de Israel no era definitiva, que había una esperanza de restauración porque Dios había puesto un límite que eran 70 años. Cuando él entendió esto, dice, me decidí orar y ayunar. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedir a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, dice, el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios. En esta habían cambiado nuevamente las condiciones políticas y sociales para la nación. Observa cómo Dios se mueve y se manifiesta a través de las condiciones políticas y sociales. Él hace que las cosas cambien a favor de su pueblo, a favor de los suyos. Ya aquí Babilonia había sido juzgada por Dios, finalmente juzgó a este imperio de Babilonia y al rey Nabucodonosor por lo que hicieron en contra de Israel, porque Dios es un Dios fiel. Así que ya era el rey Darío de los medos y los persas que en el poder más importante de la región y de ese mundo conocido. Darío llevaba un año de reinar, dice, sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración. Así que podemos ver entonces cómo Dios se mueve. Dios se mueve. Dice que Él reina, aquí en el libro de Daniel, dice que Él reina, él gobierna en el reino de los hombres, pero se refiere cómo Dios se mueve en las circunstancias para favorecer a su pueblo. Así que aquí vemos cómo ora Daniel, y en la oración de Daniel podemos ver que esta no era la voluntad de Dios para su pueblo, que esto fue la consecuencia y el resultado de haber abandonado a Dios y haber quebrantado el pacto. Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Ese era el pacto de la ley. Y a esa ley estaban sujetos los judíos, porque Dios les dijo, si ustedes quebrantan este pacto, serán maldecidos. Si ustedes obedecen, serán bendecidos. Por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Y aquí es donde vemos que esta no era la voluntad de Dios. Que el hombre pecara no es la voluntad de Dios. Que el hombre pecara fue su decisión. El hombre abandonar a Dios, ignorar a Dios, esa fue su decisión. Así que él ora diciendo, por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido, dice, hemos vivido como si tú no existieras. Hemos desobedecido. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Aquí podemos ver, está muy claro. Daniel estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba orando reprochándole a Dios que por qué había pasado esto, que no era justo, que él había fallado, que acaso Dios no los amaba, que no había dicho que era su especial tesoro el pueblo de Israel. Él está orando conforme a la voluntad de Dios, entendiendo el corazón y la mente de Dios y entendiendo este principio básico, y es que la ruina de Israel era la consecuencia de su pecado y de su maldad, no la voluntad de Dios para sus vidas. Así que sigue hablando y dice, Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos a donde los expulsaste por haber pecado contra ti.
O sea, al pecar, ellos se salieron de la protección de Dios, de su cobertura, rompieron el pacto y por tanto quedaron vulnerables ante sus enemigos. Porque la razón que ellos se convirtieron en una potencia en el Medio Oriente es porque tenían un pacto con Dios y Dios los protegía y los respaldaba en todas sus batallas. Así que siguen diciendo, todos nosotros hemos pecado contra ti, no es tu culpa, no es que dé lo mismo, no es que tu voluntad sea que estemos tan mal como ahora, no es tu voluntad, pero en realidad es algo que tú tuviste que aceptar porque esa fue nuestra decisión. Todos hemos pecado contra ti. Dice, no te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No te hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo. Observa el principio. No te hemos buscado, lo tienes que buscar. Dice, tienes que dejar de hacer lo malo. No es porque Dios tiene un pacto y esto significa con el pueblo de Israel en particular que entonces no hay consecuencias. Muy diferente a la iglesia, nosotros estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Nuestra unión con el Señor es permanente, eterna y definitiva por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así que por eso es que por causa de este nuevo pacto, nosotros nunca perdemos nuestra posición y estatus de hijos amados y herederos. Nuestro tú ya no lo habías advertido, si no hacíamos lo bueno, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos lo había enseñado Moisés, está hablando de la ley, que siempre estuvo a tu servicio, y ya has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestras gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. Dice, Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no estés enojado contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres, lo reconocemos. Pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, y perdónanos. Atiéndenos y ve nuestra ayuda, Dios mío. Te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Y vemos la respuesta de Dios. Él está orando y suplicando y rogando por la voluntad de Dios. En realidad, esa era la voluntad de Dios. No había mucho que tendría que decirse. Pero vemos a un Daniel quebrantado, reconociendo su pecado y la maldad de su pueblo. Y él también siendo parte de eso, porque él se incluye, aunque él no era responsable de lo que había sucedido. Él está intercediendo y se hace parte de Israel para interceder a favor de Israel y de Jerusalén. Así que aquí podemos ver que él está declarando la voluntad de Dios, está diciendo lo que es verdad y por tanto está apelando a la verdad de Dios y a la justicia de Dios. Por eso le dice, tú eres justo. Y entonces la justicia de Dios es que finalmente, una vez que hubo consecuencias que trajeron ruina al pueblo de Israel, Dios procedería a una restauración porque Él es justo y Él finalmente es un Dios de pacto que cumpliría todo lo que le había prometido a Abraham. Así que por eso enseguida después de que él ora, dice que mientras estaba él orando por Jerusalén, observa, mientras todavía estaba orando y no terminaba de orar y pidiendo perdón por los pecados de mi pueblo y por mis propios pecados, dice, llegó volando el ángel Gabriel que ya se me había aparecido en sueños, ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde y Gabriel me dijo, y observa la respuesta de Dios, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto, Dios te ama.
Así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Cuando se ora en la voluntad de Dios, cuando se entiende cuál es la voluntad de Dios, dice que entonces Dios desde ese instante está oyendo, porque lo que está pasando cuando oramos es que estamos uniendo nuestra voluntad, una convicción que nos hace amar y anhelar la voluntad de Dios, entendiendo que ahora esto es lo mejor para mi vida. Y entonces, desde ese momento, dice que hay una respuesta. Entonces, lo cual quiere decir que Dios tiene un plan. La respuesta de Dios a través de este ángel Gabriel fue: Dios contestó tus oraciones tan pronto como empezaste a orar. Y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Y así es como Dios, vemos que opera, Dios trabaja, Dios se manifiesta. Así que la pregunta una vez más: lo que ha sucedido en México, el resultado de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio, ¿esta es en verdad la voluntad de Dios y es lo mejor que le pudo haber pasado a México? Un gobierno antivalores, anticristiano. No es lo mismo a decir: ah, no, estamos en Jerusalén, el lugar que Dios escogió para nosotros, un lugar maravilloso para vivir. Dios dijo que aquí nos va a bendecir, nos va a prosperar. No es lo mismo Babilonia que Jerusalén. No es lo mismo estar en condiciones políticas y sociales que Dios no quería para nosotros, a estar en un lugar de bendición, de abundancia, que era lo que Dios quería, y esto incluye a los que gobiernan. Así que, como podemos ver nuevamente la pregunta, ¿todo lo que sucede es la voluntad de Dios? En realidad, ¿es la voluntad de Dios esto que está pasando ahora en México? Cuando ya vimos que fue toda una injusticia de mentira, engaño, corrupción, manipulación, el recurrir a la violencia del crimen organizado para imponer el resultado de esta elección. La palabra nos dice que también los impíos parecen salirse con la suya, pero la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 6:9, dice: los burladores no se van a burlar de Dios. Los que se burlan, los que engañan, los que mienten, no se van a burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Así que, bien, en el desafío de los justos, hay un despertamiento que Dios está trayendo a su iglesia para hacer una influencia que modele el futuro y el destino de la nación. Es en este tiempo del dominio de los justos que tenemos que dar una batalla ideológica y cultural y espiritual para hacer que prevalezcan los principios y valores del reino, del dominio de los justos. Este es el desafío que nosotros tenemos que tomar ahora para que la causa del Evangelio avance en nuestro país en este tiempo que se aproxima del avivamiento más grande de la historia de la iglesia, en donde veremos la cosecha final que será recogida en este último tiempo.